en provincias vecinas se han detectado casos de menores de edad, como por ejemplo Neuquén. ¿Río Negro se encuentra preparada, tanto en la parte de salud pública como privada, para la atención de este tipo de casos? ¿Y cómo es en el caso específico de los menores? Nosotros tuvimos un chiquito internado menor en Bolsón, que estuvo curado, y después tuvimos varios sospechosos menores de 9 años. La verdad es que estamos preparados, por supuesto que no es que no tenemos chicos, se han hisopado, tuvimos uno confirmado y que estuvo muy bien de salud. Sabemos, no es que el coronavirus no afecta a los niños, los afecta igual que a todas las personas. Lo que pasa es que en todos ellos, en general, pasa casi desapercibido y son a los que menos los afecta los síntomas de coronavirus. Pero son los más transmisores, los más fáciles transmisores, porque son los que los afecta, los llevan, contagian y no tienen prácticamente síntomas. Pregunta Karina Square para el medio digital Río Colorado Informa. ¿Hay alguna relación entre los dos casos sospechosos de Río Colorado y cuánto tarda en obtenerse el resultado de un hisopado? El hisopado debería estar, hoy se están terminando de hacer algunas pruebas, no llegamos a tener los resultados ahora para informarlo, así que ya en el día de hoy iban a estar, y las personas están, vuelvo a repetir, como en todas las ciudades, se hacen toda la relación epidemiológica para saber si tienen relación con alguien que viajó, con alguien que viene de otra ciudad, de alguno de los lugares donde ya hay casos confirmados y si entre esas dos personas hay relación. Pregunta Omar Galván de Radio Prisma Cholechuel. ¿Cuál es el estado de los 2 pacientes positivos internados en General Roca y de los otros 6 internados en el hospital de Cholechuel? Como dije hoy, los 2 que están en General Roca están muy graves. Siguen en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica y los otros 6 están en muy buen estado de salud. Pregunta Miguel Suárez de Radio Alas Catriel. Hay médicos en Catriel que aseguran la posibilidad de que haya contagiados y que eso generaría anticuerpos. ¿Cuál es su opinión o qué información se puede dar al respecto? Y consulta además si cree que es necesaria la desinfección en la clínica donde se detectaron los casos. Con respecto a los casos de que genera anticuerpos, como todo patógeno, nosotros estamos convencidos de que va a generar anticuerpos, pero esto es un virus nuevo que empieza en diciembre en China, con lo cual todos los científicos están estudiando la posibilidad de confirmar, como cualquier otro patógeno que nos genera un anticuerpo, es como si nos hubiésemos vacunado, o si va a pasar, por ejemplo, como con el virus de la influenza, que muta todos los años y tenemos que vacunarnos todos los años para el virus de la gripe. Pregunta Sergio Plos para el diario El Globo de Bella Regina. ¿Se consideran sospechosos los casos de familiares que tuvieron contacto con un caso positivo o con compañeros de trabajo en caso de contacto estrecho en el sistema de salud? Y si los hisoparon, ¿no son sospechosos? Pregunta. Sospechoso es el paciente que tiene síntomas y que estuvo o viajó al exterior o viajó a las ciudades que tienen circulación viral o estuvieron en contacto estrecho con alguien confirmado, o si tiene una neumonía que no se sabe la causa, o si es un personal de salud con un problema respiratorio. Todos esos son casos sospechosos, tienen que tener los síntomas asociados a alguna de estas cosas. Si yo hisopo a una persona porque fue un contacto estrecho y no tiene ningún síntoma, que por ahí puede pasar a veces en los equipos de salud, no significa que la persona no se haya contagiado. Convengamos que por eso estamos hablando de los 14 días. Una persona, desde que toma contacto con el caso confirmado, tiene 14 días para empezar a presentar el síntoma. Entonces, si yo lo hisopo cuando una persona no tiene síntomas, lo más probable es que me dé negativo, pero no significa que esa persona no deba estar aislada por 14 días, porque al día siguiente puede presentarlo. Consulta Natalia Bedinotti, FMA Alas Maquinchao, respecto a información, si existe un protocolo, en este caso, para la gente que fallece en otra ciudad y debe regresar a su lugar de origen. Nosotros sí tenemos subido el protocolo de cómo se trata a los pacientes fallecidos, que se puede hacer el velatorio, por supuesto con muy poca gente por el tema del aislamiento social. No es como en otras pandemias que no se podía hacer, pero para volver a su lugar de origen seguramente va a depender de otros ministerios y no podría informarlos.
Consulta de Miguel Suárez desde Catriel respecto a si es necesaria la desinfección en la clínica donde se detectaron los casos. En todos los lugares se usa dos sustancias que sirven para desinfectar, que se usa más allá del COVID, y por supuesto que son clínicas, hospitales donde se usa habitualmente para desinfectar. Y vuelvo a repetir, en los lugares donde hubo en los centros de salud, hubo un montón de personas que les dio negativo el hisopado, con lo cual, y el virus no vuela. Entonces pensar que hay un virus en el ambiente no es así. En esto, por ahí, a diferencia de cuando nosotros tenemos, que quizás es el miedo que tienen todos, de cuando aparecen las infecciones intrahospitalarias por patógenos graves en pacientes que están graves, es mucho más difícil que sea esto. En general pasa con algunas bacterias que son muy difíciles al tratamiento. Entonces, en estos casos, y sabiendo con qué puede simplemente desaparecer un virus, como puede ser hasta con la lavandina diluida, es mucho más difícil que se quede en la superficie con una buena limpieza. Muchas gracias, doctora. No viendo más consultas, damos por finalizada la conferencia de prensa. Le recordamos a los medios de prensa dos cosas. Primero, que no se van a realizar consultas que tengan que ver con información respecto a la identidad o que pueda dar lugar a la identidad de ninguno de los casos. Y también les solicitamos siempre que revisen las conferencias anteriores para evitar la repetición de las preguntas, así podemos abocarnos a la actualización de la información. Antes de terminar, doctora, le podemos pedir si podemos hacer un repaso general nuevamente de la situación. Sí, tenemos un paciente, que es lo más importante, que negativizó sus muestras, que vuelvo a repetir que no decimos que está curado porque sigue internado en terapia intensiva con todos sus antecedentes. 46 casos confirmados, 24 en Bariloche, 4 en Cipolletti, 2 en Dinahuapi, 8 en Choele, 1 en Bolsón, 2 en Catriel, 1 en Regina, 2 en Allen, 2 en Beltrán. Recordemos que de esos 46 casos, solo 2 están en grave estado general, los 44 restantes en muy buen estado, y 11 casos sospechosos, 1 en Bariloche, 1 en Roca, 2 en Allen, 2 en Cipolletti, 1 en Conesa, 2 en Río Colorado, 1 en San Antonio y 1 en Berisle. Esos son todos los casos. Y para destacar, que no lo habíamos dicho hasta ahora, es que ya en Bariloche se están realizando los hisopados, al igual que en Bariloche y en General Roca, con lo cual tenemos los 3 puntos más importantes de la provincia realizándose los análisis para el coronavirus. Muchas gracias, doctora. Ahora sí damos por finalizada la conferencia de prensa. Nos encontramos mañana a las 20:30, como siempre, con toda la información. Muchas gracias.